Hola, muy buenas tardes, gracias Jorge. Desde ya el agradecido soy yo porque ustedes me invitan, no solo a mí en términos personales, sino a nuestra organización, que es a la que yo estoy representando hoy, y a una buena cantidad de trabajadores. Como hemos charlado al inicio, no nos hacemos dueños de la representación, ni los expositores que estuvieron antes, ni nosotros de todo el sector en donde estamos desenvolviéndonos, que eso queda bastante claro. Bueno, agradecer también a InfoWorkers, a esta organización que se toma el trabajo de hacer estos talleres, que son importantísimos. Por lo menos nosotros creemos que tienen mucha relevancia, porque lo más difícil siempre es sentarse a pensar, a discutir ideas, a debatir, y tener ese poder de síntesis que tienen algunos de los que están acá, incluyéndote a vos, Jorge, y a Horacio Bocio, y a todos los que componen esta organización, para sintetizar las ideas, que en fin es lo que aporta realmente tanto a la política como a todas las actividades que las puedan usufructuar. Así que desde ya, de vuelta, muy agradecido. Quiero primero mencionar un poquito de quiénes somos. Somos un sindicato joven que apareció en el año 2011, no de la nada. Ahora voy a contar por qué viene a colación también lo de la ley de teletrabajo. Estuve tomando algunas notas mientras hablaban los demás expositores, como para sumar y no repetir, porque ya hubo 2 talleres de teletrabajo que fueron muy nutridos de ideas, de conceptos, de experiencias. Me acuerdo que el anterior habló el compañero Aníbal Torreta, el cual lo respetamos mucho y lo apreciamos, que dio las conclusiones en general desde el punto de vista sindical. Así que un poco lo mío va a ser un poco más testimonial y va a ir también compartiendo esa línea y no tan reiterativo respecto de los puntos de la ley que ya se analizaron, y que por supuesto el doctor también, el primer orador, Mario, dio un panorama desde el punto de vista como letrado, que es muy importante tenerlo presente para abordar cualquier tipo de discusión. Bueno, como les decía, nuestra organización casualmente no nace porque tenemos vocación de ser sindicalistas. A título personal, les comento que yo soy licenciado en sistemas. Toda mi vida trabajé, tuve más de 10 trabajos permanentes, los cambié por voluntad, no porque hayan finalizado. Y siempre el objetivo puesto en trabajar en alguna empresa grande, en crecer, digamos, la media de cualquier argentino. Y profesionalizarse, por supuesto. Bueno, la empresa más importante de nuestro sector es IBM, que ahora está cambiando de nombre, se va a dividir en 2. Lamentablemente no sabemos bien cuál es la razón principal, pero no va a venir ninguna buena noticia de esto. Y nos encontramos con una realidad que distaba totalmente de lo que decía el mercado, de lo que decían los libros, de lo que decían los medios. Al año de trabajar ahí, ya tenía la percepción, teníamos, porque éramos varios los que hablábamos del tema, teníamos la percepción de que no todo era color de rosa. Desde ya, mitos, cosas que uno escucha cuando empieza a trabajar en un lugar nuevo, por ejemplo, de que no se puede hablar de aumentos salariales, ni hablar de sindicato. El sindicato era sinónimo de despido, estaba en el contrato que uno firmaba con IBM, yo lo tengo por ahí guardado todavía. Y básicamente no se cumplía la ley de contrato de trabajo. Yo la otra vez decía en uno de los talleres de teletrabajo, puse en el chat, que no se preocuparan tanto por la restricción o la aplicación en sí de la ley, porque muchas empresas no cumplían la LCT, con lo cual siempre estamos arrancando desde abajo. Y los derechos, como todos sabemos, como sobre todo los sindicatos tenemos muy presente, hay que exigirlos, no basta con que estén en la ley. Esa fue nuestra experiencia personal. Entonces, desde ahí planteamos un cambio de paradigmas en la empresa IBM, que fue donde nos tocó primero crear la organización desde cero, porque no había ninguna organización que estuviera en funcionamiento dentro de la actividad. Después nos fuimos encontrando, por ejemplo, con la experiencia de Jorge, que no sabíamos que existía, pero nos encontramos en la Feria del Libro, publicando el libro Antes de la Roba, que cuenta un poco la historia del sindicalismo, y donde nos sentimos muy identificados. Dijimos, bueno, esto es un proceso que se repite, y quisimos tomar la posta, esto lo hablábamos siempre con Jorge, tomar la posta de llevar adelante la representación, pero no por la representación en sí, sino por extender los pequeños logros que habíamos podido conseguir nosotros en la empresa IBM al resto del sector, porque pasaba la misma realidad, la veíamos en todas las empresas, grandes, chicas, de 5 empleados, de 1000, de 3000, era exactamente la misma realidad. Y pasaba que no había una reglamentación, una regulación del mercado. Se decía que las grandes empresas regulaban el mercado,
en este caso IBM, Hewlett Packard, Accenture, Indra, hasta hace poco, que estaba referenciada como una de las tecnológicas, bueno, Mercado Libre, que en ese momento estaba creciendo, Globant, puedo hacer un listado de empresas que marcaban la pauta de mercado. Hablando de uno de los puntos que mencionaba el doctor al principio, y que volvió a mencionar Carlos recién, de no fomentar el trabajo en negro, la pérdida de derechos, que esta ley no empuje hacia abajo las conquistas ya logradas por los trabajadores. Tenemos que decir que en estas empresas, al no haber regulación, yo vi la experiencia que tuve muy de cerca fue cuando se disolvieron las grandes terciarizadas en IBM, que fueron Telefónica, una de las más grandes fue Telefónica, y mis compañeros tuvieron un ofrecimiento de exactamente la mitad del sueldo para quedarse después de la crisis del 2000, 2001. Ahora estamos en una crisis también, y entendemos que va a haber nuevas oportunidades de trabajo, donde tenemos que ya ir viendo el panorama de qué trabajo se van a venir, qué nuevos trabajos, tener mucho cuidado a la precarización, que está a la vuelta de la esquina, como pasó en esa época, y me tocó vivir esto, compañeros que les ofrecieron la mitad, el 50% del salario que estaban cobrando, que ya era bajo de por sí, para quedarse trabajando en la empresa, o sea, para no perder el trabajo, ¿sí? Para no pasar a la informalidad como mucha gente está pasando hoy debido a la pandemia y a la situación económica, ¿no? Entonces, digo, como experiencia vi eso, y un montón de gente, les puedo hablar de casi más de 1000 personas que tomaron ese camino para no quedar afuera, y estaban cobrando por debajo del mínimo vital móvil, año 2007, que fue donde yo ingresé a IBM. A mí me llamó mucho la atención. Yo como empleado nuevo, sin experiencia en las herramientas que tenía que manejar en ese momento, empecé a cobrar el doble de personas que llevaban 20 años trabajando en la compañía. Bueno, voy a sintetizar un poco para avanzar con la cuestión que nos trae acá, que es la ley de teletrabajo. Como experiencia viví eso. Sabemos que a raíz de este cambio de paradigma de lo que planteamos, por ejemplo, nosotros, de sindicalizarse en una actividad donde no existe el sindicalismo, que es muy, muy fuerte, entendemos que tenemos que cambiar los paradigmas. Así como el teletrabajo viene a cambiar también los paradigmas en un montón de actividades donde no existía. Un poco empujado, como decía uno de los oradores recién, por la pandemia. Y en el caso de las empresas de informática o IT, el sector IT en general, que ya veníamos trabajando con esta dinámica, tenemos determinados recaudos, pero sabemos que el peor escenario siempre es que no haya ninguna regulación, así que celebramos que esté la ley, no hay mucho para aportarle desde el punto de vista de protección del trabajador, creemos que está recontra nutrida, es muy amplia y que no se le puede pedir nada más. Y después comparto plenamente también los conceptos, porque lo discutimos con muchas empresas y sobre todo con empresarios que son dueños, empresas de más de 700 trabajadores promedio, y vemos también las posibles amenazas que tiene esta ley. Por supuesto que tenemos que ser conscientes, como lo fuimos en el debate en el cual se nos convocó en la Comisión de Trabajo para discutir la ley y aportar ideas. Nosotros aportamos la experiencia de nuestro convenio colectivo de trabajo, que no regula la actividad, nosotros no tenemos personalidad gremial aún, esto se está dirimiendo en la justicia. Acá está presente el compañero Oscar Cuartango, que hemos compartido charlas en el IFAP con Javier Mourinho y compañía, y la verdad que lo admiramos, más que ninguno de nosotros acá entiende la cuestión de la regulación de la actividad gremial en la informática. Y llevar esa experiencia implica discutir con los empresarios, como lo hicimos en nuestro convenio, que salió a raíz de esas discusiones, en donde ya regulamos el teletrabajo. No lo inventamos nosotros, por supuesto, copiamos experiencias de otras legislaciones, como las que mencionaba al principio, del año 2002 en Europa, de la Comisión de Teletrabajo que estuvo hace más de 15 años en el Ministerio, a modo de proyecto piloto que se aplicó en algunas empresas. En fin, tomamos un montón de experiencias y las volcamos a nuestra organización. Hoy en día se cumple la regulación en las empresas donde firmamos el convenio nosotros, por lo cual no cambiaría demasiado la cuestión, pero sabemos que eso no aplica en una situación como la que vivimos hoy de pandemia. Esto está totalmente por fuera. Lo nuestro habla de una regulación de voluntariedad de las partes, tanto para pasar a la modalidad de teletrabajo como para volver a la oficina. Eso está totalmente contemplado. Y esta ley un poco viene a plasmar esos derechos que se consiguieron. En particular hablo de nuestra actividad, no del resto. Y quizás el ímpetu de apuntar a que cada sindicato lo regule a través de los convenios por actividad tiene que ver con que todas las actividades son diferentes. No creo que haya ahí una cuestión de impericia o de pasarle la pelota a las organizaciones sindicales para que lo regulen, porque sabemos que hay un montón de trabajadores que no están regulados bajo ningún convenio.
Y como bien decía Carlos recién, comparto plenamente ese concepto. Los convenios que están son muy, muy obsoletos. De hecho, nos quedamos con gusto a poco en el debate de diputados con el aporte de uno de los secretarios generales de la CGT, donde puntualizó solamente que se asegure que esto iba a ser una nueva modalidad y no una forma de trabajo, y fue esa toda la preocupación y el aporte que se plasmó desde ese sector de las organizaciones gremiales. Por lo tanto, esto tenemos que tenerlo más que presente. Hay que actualizar plenamente muchísimos convenios colectivos de trabajo. Después, bueno, puntos en general. Ya cumplí con los 10 minutos, pero voy a tratar de saltar un montón de temas que tengo anotados. Como buenos informáticos somos pragmáticos. Me gusta hablar de la realidad, no tanto de la teoría, más cuando se trata de una ley, de la cual estamos esperando la reglamentación. Y voy a dejar planteadas algunas preguntas, que yo algunas las voy a dar por hecho, porque las vivimos. Después con más tiempo les voy a contar las experiencias, pero en general, cuando hablamos de sancionar una ley como esta, que es muy amplia, las empresas, la mayoría de las empresas que conocemos de la actividad informática, ya se pronunciaron al respecto, de una forma negativa, descalificadora, por supuesto, por parte de algunos, sobre todo en la CESI, su secretario, del cual no renegamos, es un representante que reconocemos y que su aporte es válido, pero bueno, el enojo a veces gana por sobre la razón y ha descalificado esta ley. Y hablemos de los puntos en sí. Uno de los temas que se tocaron fue el derecho a la desconexión. Nos tenemos que preguntar si eso se puede cumplir, porque es lindo, todos soñamos con el derecho a la desconexión, sobre todo los que trabajamos en IT, que trabajamos hasta 12 horas, una vez que llegamos a casa seguimos trabajando, aprendemos la computadora para terminar alguna cosa y no se cumple. Hay que ver cómo se va a cumplir, porque después, cuando se sanciona la ley y se reglamenta, queda la voluntad del empleador, el trabajador, y con suerte, si tiene algún sindicato, en el medio, porque si no, después no se cumple. La responsabilidad de la conexión, ¿qué pasa si se desconecta, si se cae internet, si se corta la luz? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del trabajador? ¿De la empresa? ¿Quién lo cubre eso? Después tenemos lo que es la provisión del equipamiento, los gastos. Tenemos experiencias en eso. Nosotros pactamos comisiones permanentes donde definen los montos a cubrir sobre los gastos que implica el teletrabajo. Y de hecho tenemos experiencia también hablando de lo que es el distanciamiento geográfico. Muchos compañeros en IBM han entrado en relación de teletrabajo, han firmado un contrato de teletrabajo y se han ido a vivir a otras provincias, de manera que lo normal era que estuviesen un tiempo trabajando ahí, se terminaba el proyecto, como sabemos la mayoría de nosotros trabaja por proyectos, y automáticamente queda fuera de la empresa. Bueno, hemos revertido eso y hemos logrado que la empresa, en lugar de despedirlos, los sostenga unos días, un mes, 2 meses, lo que lleve ubicarlo en otro nuevo negocio y sostener el puesto de trabajo, cosa que antes no pasaba. Así que por eso es importante que esté presente un sindicato. Después voy a pasar de vuelta, perdón por el tiempo, pero voy a pasar por alto otros puntos. ¿Qué pasa cuando después tenemos lo que mencionaba el emprendedor, Mariano creo que se llamaba, de Entre Ríos? ¿Qué pasa cuando está la voluntad del empleado y del empleador? Cuando se ponen de acuerdo por fuera de la ley, ¿cómo vamos a abordar esos escenarios? Son bastante complejos. Yo cuento siempre como experiencia que hemos tenido, nosotros tratando de recomponer derechos cuando arrancamos con esto, teníamos un montón de compañeros que cobraban el sueldo de manera informal, de manera en negro, cobraban la mitad del sueldo, otros en viáticos, en horas extras, que sabemos que no hacían, pero se las pasaban para complementar el sueldo. Y cuando logramos la regularización, que se blanquee todo eso, empezaron a cobrar en blanco, muchos nos insultaron porque decían, no, pará, flaco, me sacaste la mitad del sueldo. Yo tenía, no sé, 30% de mi sueldo en horas que no hacía, pero me las pagaban. Entonces, a partir de la implementación del convenio y la aplicación de la ley como corresponde, mucha gente se vio afectada porque cobraba en negro otras cosas que eran irregulares. Bueno, lo que planteamos es que se regule. Esto es exactamente igual, no es para fomentar el trabajo en negro. Pero tenemos que tener muchísimo cuidado con esto, porque la tentación está. Y voy a dar un ejemplo concreto. Hablaba de la conveniencia, recién el orador que estuvo antes, hablaba de la conveniencia también del trabajador en tener este beneficio. Al principio es muy lindo, es tentador, es decir, bueno, me dan 3 días, puedo trabajar desde mi casa, o no me tengo que mover, porque sobre todo a las madres les facilita compartir tiempo con sus hijos, etc. Pero es muy complejo de llevar adelante. En el sector educativo vi ejemplos que son los que más tengo recientes, de educadores que trabajan para distintos empleadores. Entonces el teletrabajo les permite abordar 3 clases
en una sola jornada y cobrar 3 ingresos distintos, con lo cual tenemos que tener mucho cuidado con eso, contemplarlo. No es una amenaza si nos dedicamos el tiempo para plantear esos escenarios y ver cómo resolverlos, porque tenemos la capacidad de hacerlo, porque creemos que lo podemos hacer, pero tenemos que estar todos, el sector empresario y el sector trabajador, porque si no va a ser siempre una decisión unilateral o nos baja una ley del cielo y trata de regular algo que específicamente casi siempre nunca entiende.